La pequeña isla de Poveglia entre Venecia y Lido al norte de Italia sigue estando prohibida en nuestros días y es conocida como la isla del no retorno o la isla de los muertos por sus mitos y leyendas. Situada entre los lagos de Venecia cerca de Lido al norte de Italia, fue un pequeño estado donde se albergaba un convento, pero la peste que se propagó durante la Edad Media acabó con esta isla. Cada infectado, sospechoso de poder estarlo, o directamente cualquier fallecido por peste era llevado a Poveglia. Los moribundos se confundían con los cuerpos sin vida que eran arrojados por guardias venecianos a ingentes fosas, que posteriormente purificaban, quemándolas. Durante todas las grandes plagas posteriores se actuó del mismo modo en la isla, de ahí su apodo de la Isla de los Muertos. Se estima que más de 300.000 seres humanos pasaron y murieron ahí. La historia de la isla de Poveglia comenzó en la época romana. En esos tiempos se usaba para aislar a los enfermos de peste y demás enfermedades infecciosas de la población, algo que más tarde volvería a ocurrir. En el Renacimiento, siglo XIV, entre 1300 y 1400 después de Cristo, Europa sufría una horrible plaga de peste bubónica. En Venecia especialmente, un lugar de difícil acceso, más sus sucias aguas, la humedad y el intercambio de mercaderes, hicieron que la peste cobrara almas como nunca antes. Se llegó a tal extremo que no había lugar donde dejar los cadáveres. Se apilaban como montañas de naipes entre callejones. Ningún método era suficiente y había que buscar una solución. Ante tal desastre humano, las autoridades de la ciudad decidieron trasladar los cuerpos a Poveglia. Los cadáveres se trasladaron a la isla, y en enormes fosas se reducían a cenizas. Venecia y media Europa fueron devastadas por la peste negra. Según un censo de la época, fue aniquilada más de un tercio de la población del viejo continente. Las autoridades médicas y civiles decidieron que no solo había que llevar a los muertos, sino también a los que padeciesen los síntomas. Hacia la isla eran arrastrados hombres, mujeres y niños todavía vivos, que eran lanzados ante montañas de cadáveres incinerados para arder entre las llamas. En pocos años más de 160.000 personas acabaron sus días en aquel lugar. Tal fue el enorme crematorio que se originó, y tal fue la cantidad de cadáveres calcinados, que hasta el día de hoy el oleaje arrastra partes de esqueletos a las costas más cercanas. Nadie puede visitar la isla, salvo los dueños de los viñedos que existen allí. Incluso los pescadores se alejan, porque sus redes pescan huesos humanos. Y aunque el núcleo de la isla lo conforman personas muertas, las uvas que crecen ahí producen un excelente vino. En el año 1922, en Poveglia se construyó un hospital psiquiátrico, una iglesia y un campanario que puede verse en toda la isla. Los recluidos allí, entre enfermos mentales y psicópatas, fueron los primeros en informar que veían a los fantasmas de las víctimas de la peste y escuchaban los lamentos de sus espíritus atormentados por el sufrimiento. Los pacientes contaban historias de fantasmas que tocan las campanas de la iglesia a medianoche, leyendas que aterraron a los venecianos. Al poco tiempo, el director del manicomio comenzó a experimentar con los pacientes con trepanaciones y lobotomías para agujerear el cerebro, además de todo tipo de torturas y prácticas poco profesionales. Los supuestos fantasmas que moraban en Poveglia también entraron en la mente del director, y en su locura se lanzó desde la torre del hospital. Después de este suceso, la isla volvió a quedar vacía y fue cerrada hasta que una familia la compró. Todavía hoy son los dueños, aunque desde la lejanía, ya que solo la habitaron durante un día, en el que vivieron un extraño suceso, que nunca quisieron revelar, pero del que su hija salió dañada, teniendo que recibir 14 puntos en la cara. Actualmente la familia solo utiliza Poveglia para plantar sus viñedos, pero solo por el día. Todos los que visitan la isla salen atemorizados por los lamentos que oyen y el extraño ambiente que se respira.
Un pequeño canal divide la isla de Poveglia en dos partes, y hasta el día de hoy su visita está prohibida.